Cuando entiendes de verdad que Dios está contigo, todo cambia desde adentro hacia afuera. No cambia el mundo de golpe, no desaparecen los problemas mágicamente, no se abren los caminos solos, pero cambia algo mucho más poderoso, tu actitud frente a todo lo que te pasa. Y la actitud lo es todo. Dos personas pueden vivir la misma situación, enfrentar la misma dificultad, tener las mismas circunstancias, pero reaccionar de manera completamente distinta. La diferencia no está en lo que sucede, está en cómo lo interpretas y desde dónde lo enfrentas. Cuando sabes que Dios camina contigo, ya no reaccionas desde el miedo, reaccionas desde la confianza. La mayoría de las personas no se rinden porque las cosas sean demasiado difíciles. Se rinden porque sienten que están solas. La soledad interior pesa más que cualquier problema externo. Pero cuando tienes la certeza profunda de que no caminas solo, de que hay una fuerza superior sosteniéndote, guiándote y empujándote incluso cuando tú no tienes ganas, tu forma de mirar la vida se eleva. Empiezas a entender que los obstáculos no son señales de abandono, sino oportunidades de crecimiento. La fe no elimina las tormentas, pero te da raíces para no caer cuando el viento sopla fuerte. Tu actitud se transforma cuando dejas de preguntarte por qué te pasa esto y empiezas a preguntarte ¿para qué? Esa pequeña diferencia cambia todo. El por qué te encierra en la queja, el para qué te abre al aprendizaje. Con Dios contigo, incluso el dolor adquiere sentido, no porque duela menos, sino porque deja de ser inútil. Empiezas a caminar con la cabeza más alta, no por orgullo, sino por dignidad. Sabes que cada paso tiene un propósito, aunque todavía no lo entiendas del todo. La actitud correcta no es negar la realidad ni fingir que todo está bien. La actitud correcta es aceptar lo que hay sin perder la esperanza de lo que puede venir. Es levantarte un día difícil y decir, hoy no tengo fuerzas, pero confío. Hoy no veo salida, pero sigo caminando. Hoy me duele el alma, pero no me voy a rendir. Esa actitud no nace del ego, nace de la fe. Nace de saber que no depende solo de tus capacidades limitadas, sino de una presencia que te supera. Cuando Dios está contigo, dejas de vivir reaccionando y empiezas a vivir respondiendo. Ya no te gobiernan las circunstancias, tú eliges cómo enfrentarlas, y esa elección diaria es la que construye tu carácter. La fe no te hace débil, te hace responsable. Responsable de tus decisiones, de tus palabras, de tus acciones, porque sabes que no estás aquí por casualidad. Cada día es una oportunidad para crecer, servir, mejorar y avanzar un poco más, incluso cuando el camino se hace cuesta arriba. La actitud con fe también cambia la forma en que tratas a los demás. Dejas de competir, de comparar, de envidiar. Entiendes que cada persona está librando su propia batalla. Cuando confías en que Dios guía tu camino, no necesitas demostrar nada a nadie. No necesitas aprobación constante. No necesitas ganar siempre. Te vuelves firme, sereno, constante. Y esa serenidad es una de las señales más claras de una fe auténtica. Muchos buscan a Dios solo cuando todo va mal, pero la verdadera transformación ocurre cuando empiezas a caminar con Él también en los días normales, en lo cotidiano, en lo que parece pequeño. Ahí es donde la actitud se forja de verdad, en cómo hablas cuando nadie te escucha, en cómo actúas cuando nadie te aplaude, en cómo sigues adelante cuando nadie te anima. La fe vivida en silencio construye una fortaleza interior que ningún golpe externo puede destruir. No se trata de ser perfecto, se trata de ser perseverante, de caer y volver a levantarte con una actitud un poco más madura, un poco más consciente, un poco más confiada. Dios contigo no significa ausencia de errores, significa acompañamiento en el proceso. Significa aprender incluso de tus fallos, crecer incluso desde tus debilidades, avanzar incluso cuando dudas. La actitud lo cambia todo, porque determina cuánto aguantas, cuánto creces, cuánto confías y cuánto amas. Y cuando esa actitud está sostenida por la fe, se vuelve imparable, no porque seas más fuerte que los demás, sino porque ya no cargas solo con el peso. Caminas con la certeza de que cada paso, incluso el más lento, tiene valor, que cada lucha te está formando, que cada día vivido con fe está construyendo algo más grande de lo que ahora puedes ver.
El miedo es una de las fuerzas más poderosas que existen, no porque sea real, sino porque se siente real. El miedo no necesita hechos, se alimenta de suposiciones. Te muestra escenarios que no han ocurrido, te convence de pérdidas que aún no existen y te paraliza antes de que siquiera intentes avanzar. Muchas personas no fracasan por falta de talento, fracasan porque el miedo les roba la acción. Pero cuando la fe entra en escena, el miedo pierde autoridad. No desaparece de golpe, pero deja de mandar. La fe no es ausencia de miedo, es decisión a pesar del miedo. Es levantarte con el corazón inquieto y aún así dar un paso. Es sentir inseguridad y no dejar que esa inseguridad defina tus decisiones. La fe te recuerda que no todo depende de ti, y esa es una de las verdades más liberadoras que existen. Cuando crees que todo está sobre tus hombros, el miedo se vuelve insoportable. Cuando confías en que hay algo más grande sosteniéndote, el peso se reparte y el alma respira. El miedo siempre habla en futuro negativo. Te dice qué pasará si fallas, si te rechazan, si te equivocas, si no eres suficiente. La fe, en cambio, te ancla al presente con esperanza. Te dice, haz lo que te toca hoy. Confía, camina, no te adelantes al dolor. La fe no promete que todo saldrá como tú esperas, promete que no estarás solo pase lo que pase. Y esa promesa es más fuerte que cualquier amenaza imaginaria. Muchas veces el miedo se disfraza de prudencia. Te hace creer que estás siendo realista, cuando en realidad estás evitando crecer. La fe te empuja a salir de la zona cómoda, no por irresponsabilidad, sino por confianza. Confianza en que si el camino se vuelve difícil, aprenderás. Confianza en que si caes, te levantarás. Confianza en que incluso los errores pueden transformarse en lecciones que te fortalezcan. La fe elimina el miedo, porque cambia tu identidad. Dejas de verte como alguien frágil que puede perderlo todo y empiezas a verte como alguien acompañado, guiado, sostenido. Ya no eres solo tus circunstancias actuales, eres un proceso en construcción. El miedo te define por lo que hoy no tienes. La fe te define por lo que estás llamado a ser. Esa diferencia cambia tu diálogo interno, tu forma de actuar y tu manera de enfrentar los desafíos. Cuando la fe crece, el miedo se reduce. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más fuerte por dentro. Empiezas a entender que no todo dolor es señal de peligro y que no toda dificultad es una amenaza. Algunas pruebas son entrenamiento, algunas puertas cerradas son protección, algunas esperas son preparación. La fe te permite ver más allá de la incomodidad del momento y confiar en el proceso completo. El miedo te aísla, te hace creer que nadie entiende lo que sientes. La fe te conecta, te recuerda que millones han pasado por lo mismo y han salido adelante. Te conecta con una historia más grande que la tuya, con un propósito que no se limita a este instante. Cuando confías, dejas de dramatizar cada problema como si fuera el final. Empiezas a verlo como un capítulo más. Importante sí, pero no definitivo. Eliminar el miedo no significa volverte imprudente o arrogante. Significa actuar con calma, con claridad y con convicción. Significa elegir la paz en medio de la incertidumbre. Significa no permitir que el miedo decida por ti. La fe no te quita la responsabilidad, te da valentía para asumirla. Te empuja a decir, voy a intentarlo, voy a hablar, voy a avanzar, aunque me tiemble la voz. La fe también te enseña a soltar el control. Mucho miedo nace de querer controlar lo incontrolable, resultados, opiniones ajenas, tiempos, respuestas. Cuando confías, haces tu parte y sueltas el resto. Esa entrega no es debilidad, es sabiduría. Entiendes que hay cosas que no dependen de ti y que resistirte solo te desgasta. Al soltar, el miedo pierde alimento. Vivir con fe no te garantiza una vida sin problemas, pero sí una vida con sentido. Y cuando la vida tiene sentido, el miedo ya no gobierna. Puede aparecer, puede susurrar, pero no dirige. Tú sigues caminando, no porque no tengas miedo, sino porque tienes algo más fuerte que el miedo sosteniendo que cada día.
Confiar cuando todo va bien es fácil. Confiar cuando las cosas se rompen, cuando los planes se caen y cuando la realidad no se parece en nada a lo que esperabas, ahí es donde la confianza se vuelve verdadera. La dificultad no destruye la fe, la revela. Muestra si tu confianza estaba puesta solo en los resultados o si estaba anclada en algo más profundo. Cuando todo se vuelve incierto, confiar no es un sentimiento, es una elección consciente que se renueva cada día. La dificultad tiene una manera muy particular de hablarte. Te confronta con tus límites, con tus miedos y con aquello que no puedes controlar. Al principio duele, incomoda y confunde. Te preguntas por qué ahora, por qué así, por qué a ti. Pero con el tiempo, si decides confiar, empiezas a ver que la dificultad también tiene algo que enseñarte. No llega para destruirte, llega para formarte. No llega para humillarte, llega para fortalecer aquello que no se ve a simple vista. Confiar en medio de la dificultad no significa entenderlo todo. Muchas veces no entenderás nada. Significa avanzar aun cuando no tienes todas las respuestas. Significa seguir haciendo lo correcto aunque no veas resultados inmediatos. Significa no permitir que la frustración te convierta en alguien amargado o resentido. La confianza te mantiene con el corazón abierto incluso cuando la vida te ha golpeado fuerte. La dificultad te tienta a cerrarte, a protegerte, a levantar muros. Confiar te invita a lo contrario, a seguir creyendo, a seguir esperando, a no endurecerte por dentro. Porque cuando te endureces, quizás ya no te duela tanto, pero tampoco creces. La confianza te mantiene sensible sin volverte frágil, firme sin volverte rígido, fuerte sin perder la humildad. En los momentos difíciles es cuando más ruido hay en la mente. Aparecen pensamientos de derrota, de comparación, de culpa. La confianza actúa como un filtro. No elimina los pensamientos negativos, pero evita que se queden a vivir en ti. Los reconoces, los observas y los dejas pasar. Decides no construir tu identidad a partir de un mal momento. Entiendes que lo que estás viviendo no define quién eres, solo define en qué parte del camino estás. Confiar también significa aceptar ayuda. Muchas personas sufren más de lo necesario porque creen que confiar es aguantar en silencio. No es así. La verdadera confianza te permite reconocer que no puedes solo. Te permite pedir apoyo, consejo, compañía. Te recuerda que la fortaleza no está en la autosuficiencia, sino en la capacidad de caminar acompañado cuando el peso se vuelve demasiado grande. La dificultad redefine tus prioridades. Lo que antes parecía urgente pierde importancia. Lo que antes ignorabas se vuelve esencial. Confiar en medio de ese reajuste te ayuda a no aferrarte a lo que ya no suma. Te enseña a soltar expectativas rígidas y abrirte a caminos que no habías considerado. Muchas veces la vida no te quita algo para castigarte, te lo quita para redirigirte. Cuando decides confiar, cambias tu forma de mirar el tiempo. Dejas de exigir soluciones inmediatas y aprendes a respetar los procesos. Entiendes que hay cosas que necesitan madurar, que sanar, que ordenarse poco a poco. La confianza te da paciencia y la paciencia te da estabilidad emocional. Ya no vives a la defensiva, vives en construcción constante. La dificultad también revela tu verdadera voz interior. En medio del dolor, esa voz puede volverse dura y crítica. Confiar es entrenarla para que sea compasiva y firme al mismo tiempo, para que no te destruya cuando fallas, ni te abandone cuando te cansas. Aprendes a hablarte con verdad y con esperanza, a recordarte que este momento no es eterno, que no todo está perdido, que aún hay camino por delante. Confiar incluso cuando duele te transforma lentamente, no de una manera ruidosa, sino profunda. Te vuelves más consciente, más empático, más humano. Empiezas a comprender mejor el dolor ajeno porque ya conoces el tuyo. La dificultad te quita superficialidad y te devuelve profundidad. Y la confianza es lo que evita que ese proceso te rompa por dentro. Cada dificultad superada con confianza deja una huella, no siempre visible, pero real, una huella de resistencia, de aprendizaje, de crecimiento silencioso. Con el tiempo miras atrás y te das cuenta de que aquello que pensabas que no ibas a soportar fue precisamente lo que te enseñó a confiar de una manera más madura, más serena, más auténtica.
La vida no se define por lo que te sucede, se define por cómo respondes a lo que te sucede. Dos personas pueden enfrentarse al mismo problema y obtener resultados completamente distintos, no por suerte ni por inteligencia, sino por la respuesta que eligen dar. El problema es solo el estímulo, la respuesta es la verdadera historia. Y ahí es donde se juega tu crecimiento, tu carácter y tu destino. Muchos esperan que las circunstancias cambien para empezar a vivir mejor. Esperan que el problema desaparezca, que las personas cambien, que la situación mejore. Pero mientras tanto, se quedan atrapados en la queja, en la frustración y en la sensación de impotencia. Cuando entiendes que tu respuesta vale más que el problema, recuperas poder. El problema puede estar fuera de tu control, pero tu respuesta siempre está en tus manos. Responder no es reaccionar. Reaccionar es automático, impulsivo, emocional. Responder es consciente, elegido, responsable. Reaccionas desde el miedo, desde el enojo o desde la tristeza. Respondes desde tus valores, desde tu propósito, desde tu fe. Cuando reaccionas, el problema te gobierna. Cuando respondes, tú gobiernas la situación, incluso si no puedes cambiarla de inmediato. La mayoría de los problemas no te destruyen por su tamaño, te desgastan por la forma en que los enfrentas. Darles vueltas en la cabeza, revivirlos una y otra vez, hablar de ellos sin buscar soluciones, eso consume más energía que el problema en sí. Una respuesta adecuada no niega la dificultad, pero deja de alimentarla. Decide dónde poner la atención, qué pensamiento fortalecer y qué emoción no permitir que tome el control. Tu respuesta revela quién eres cuando nadie te observa. En los momentos difíciles se cae la máscara. Ahí aparece tu verdadero carácter. No el que muestras cuando todo va bien, sino el que sale cuando te frustras, cuando te sientes injustamente tratado, cuando las cosas no salen como esperabas. Cada problema es una oportunidad para entrenar una respuesta más madura, más consciente, más alineada con la persona que quieres ser. Elegir bien la respuesta no significa hacerlo perfecto, significa hacerlo con intención. A veces tu mejor respuesta será guardar silencio, otras veces será hablar con firmeza, a veces será actuar rápido, otras esperar. La sabiduría está en no dejar que la emoción del momento decida por ti. Cuando te das ese pequeño espacio entre lo que ocurre y lo que haces, creas libertad interior. Muchas personas quedan atrapadas en el rol de víctima porque confunden el problema con su identidad. Creen que porque algo malo les ocurrió, ellos son débiles o incapaces. Pero el problema no te define, tu respuesta sí. Puedes estar atravesando una situación difícil y aún así actuar con dignidad, con responsabilidad y con esperanza. Eso es lo que te fortalece por dentro. Responder con sentido también implica aceptar lo que no puedes cambiar. No toda batalla se gana luchando, algunas se ganan soltando. La respuesta más valiosa muchas veces es la aceptación, no como resignación, sino como punto de partida. Aceptar la realidad te permite dejar de gastar energía en negar lo que es y empezar a construir con lo que tienes. Cuando eliges tu respuesta desde la fe, cambias la perspectiva. Ya no preguntas ¿por qué me pasa esto?, sino ¿cómo puedo crecer a través de esto? Esa pregunta transforma el problema en maestro. Te invita a mirar más allá del dolor inmediato y a confiar en que incluso las experiencias más incómodas pueden aportar algo a tu camino. Tu respuesta también impacta a quienes te rodean. No solo estás resolviendo tu problema, estás dando ejemplo. Tus hijos, tus amigos, tus compañeros aprenden más de cómo enfrentas las dificultades que de cualquier consejo que puedas dar. Una respuesta serena en medio del caos tiene más poder que 1000 palabras. Aprender a responder mejor es un proceso. Nadie nace sabiendo. Cada error es una lección. Cada caída una oportunidad de ajustar. Lo importante es no rendirte a la reacción automática. Es entrenarte, poco a poco, a elegir respuestas que te acerquen a la persona que quieres llegar a ser, incluso cuando la vida se pone cuesta arriba, incluso cuando el problema no desaparece, incluso cuando duele.